Nos encontramos en TEL-DEDUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso Filosofía de la Administración del doctorado en Administración del Sistema a Distancia de nuestra universidad. El día de hoy nosotros vamos, en este curso de primer ciclo doctoral, vamos a desarrollar el tema la filosofía de la ciencia. Y dentro de este tema de la filosofía de la ciencia tenemos los siguientes contenidos. La filosofía, en primer lugar, la teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia, la epistemología y los paradigmas. Estos paradigmas que tanto frenan a las instituciones, a las organizaciones y que también a veces se convierten en puertas de oportunidad que el buen directivo, que el buen líder puede analizar, antes identificar y tratar de gestionar a efectos de lograr con mayor eficiencia las metas que se ha propuesto él y la organización. Vamos a tratar entonces el día de hoy en esta, digamos, exposición breve, porque así lo exige el formato de nuestro sistema, el tema, los paradigmas. Y vemos acá, ¿no es cierto?, una figura en la cual nosotros identificamos al paradigma, o lo representamos más precisamente. Vemos ahí que algo se mueve, pero realmente no se mueve nada. Y nosotros asumimos que se está moviendo. Bien, ese es un paradigma porque estamos asumiendo como cierto algo que lo hemos visto muchas veces que es estático, pero que aparentemente nos hace ver una figura que no es real. Thomas Kuhn es uno de los estudiosos más importantes del siglo XX, del siglo que pasó, pero que sus conocimientos siguen siendo aplicables, que nos desarrolla muchos conceptos sobre lo que es paradigma y que vamos a ver en los minutos siguientes. Un poco antes, Peter Drucker, el propulsor, digamos así, del enfoque, porque no es una escuela, es un enfoque, el enfoque neoclásico de la administración, ya nos había definido qué cosa es paradigma. Y cómo Peter Drucker nos define paradigma. Nos define como una asunción que los tomadores de decisiones en las organizaciones asumen como ciertos, como verdades indubitables. Y eso es precisamente un paradigma. Tenemos nosotros diversos tipos de paradigmas. Tenemos paradigmas domésticos, paradigmas alimenticios, paradigmas empresariales. Hay diversos tipos de paradigmas, pero todos ellos nos hacen ver circunstancias que ni siquiera nos interesa cuál es el origen, solamente nos interesa que existen. Y entonces cuando una persona llega a una organización y encuentra algún tipo de paradigmas, lo primero que va a hacer va a identificarlos, va a chocar con ellos, pero poco a poco va a adaptarse a ese paradigma. Y muchas veces, como acabamos de decir, ese paradigma significa un ancla para el desarrollo de la organización, y en otros casos el paradigma está presente, pero no sabemos utilizarlo para poder lograr de una forma más, digamos, más rápida, incluso más eficiente, las metas que la organización se ha propuesto. Verdades indubitables, ¿no? Un ensayo, científico sobre 5 monos, por ejemplo, en la cual un experimentador, un científico, encierra a 5 monos y a cada uno de ellos les asigna digamos, una mano de plátanos, a todos, en un árbol. El experimento consiste en que al ver los plátanos, un mono de ellos, el más osado, el más atrevido, va a querer comer los plátanos. Y entonces, inmediatamente que come los plátanos, el investigador echa un chorro de agua sobre los otros, de agua helada, sobre los otros monos. Entonces, al ver esa reacción, al otro día, igualmente se le pone otra mano de plátanos, y al momento que un mono quiere subir a coger los plátanos, los otros monos lo apalean, porque también ahí dentro de la escenografía habían palos, lo apalean al mono. Con el segundo mono ocurre lo mismo,
quiere subir a coger los plátanos y los otros lo agarran a palos, porque saben que cada vez que alguien quiere ir a subir, alguien quiere subir a coger los plátanos, va a haber un chorro de agua que les cae. El experimento continúa y se extrae un mono y se incorpora un mono nuevo. El mono nuevo, obviamente como nuevo, va a tratar de ir a coger los plátanos e inmediatamente lo agarran a palos. En este ensayo, de manera sucesiva, se va cambiando uno a uno los monos, de tal forma que en algún momento todos los monos que están dentro de la jaula son, entre comillas, monos nuevos. Cada vez que un mono nuevo ingresa y quiere coger los plátanos, los otros lo agarran a palos. ¿Qué cosa es lo que queda? Si ellos no sabían el origen de esa, digamos, reacción de sus compañeros, nadie sabía, porque ya ellos no han visto el origen de esta situación. Se fijó un comportamiento, irreflexivo muchas veces. Ese es un excelente ejemplo que algunos investigadores, digamos, que condujeron a efectos de explicarnos qué cosa es un paradigma. Nosotros tenemos muchísimos paradigmas, como digo, en la vida diaria. Quizá algunos paradigmas tan pequeños, así tan simples, como por ejemplo, ¿por qué comemos pan? ¿Por qué comemos en particular pan francés, por ejemplo? Sin ser franceses, obviamente, no sé, pero ¿por qué comemos pan francés? Alguien nos dice porque es alimento, pero hay otros alimentos de mayor disponibilidad, más cómodos incluso y más nutritivos. Pero comemos pan francés, ¿por qué razón lo hacemos? No necesitamos una explicación, nadie le interesa ni busca una explicación, simplemente sabe que está dentro de ese paradigma y lo consume. Entonces, ¿qué es el paradigma? Al margen de esta expresión de Peter Drucker, que es bastante sabia, bastante precisa, es el marco a través del cual una persona percibe, ¿no?, y a la vez clasifica la realidad y actúa de acuerdo a ella. Es una especie de cristal a través del cual mira uno la realidad de acuerdo a como uno cree que es cierta y no duda de que esa verdad sea así. Vamos a ver algunas definiciones y precisamente comenzamos con Thomas Kuhn. En su libro The Structure of Scientific Revolutions, él nos dice que un paradigma son muestras aceptadas de métodos prácticos en la ciencia. No hay que demostrar nada, son muestras aceptadas por la sociedad, por las personas, de métodos prácticos en la ciencia. Adam Smith, en Powers of the Mind, nos dice, es un conjunto, el paradigma es un conjunto de hechos asumidos, es de hechos que nosotros lo incorporamos en nuestro interior. Por ejemplo, el agua para el pez, o el pez en el agua, ¿no es cierto? Es con natural, no tenemos que preguntarnos nada, es así. El paradigma explica el mundo y permite predecir su comportamiento. Estando en medio del paradigma, es difícil imaginar otro. Y en esta acepción de Adam Smith, nosotros tenemos una práctica diaria en nuestro vocabulario, digamos, usual, ordinario, común, pueblerino. Le dicen que un clavo saca otro clavo. Entonces, parafraseando, interpretando un poco a Adam Smith, el paradigma es eso. Tiene que haber otro paradigma para que pueda ocupar el espacio del paradigma que nosotros queremos extraer, que queremos quebrar. Porque si el paradigma nos está retrasando en nuestros caminar hacia adelante, obviamente que es sujeto o pasible de ser extraído. Pero no lo podemos extraer si es que no lo reemplazamos por otro paradigma. Willis Harman, An Incomplete Guide to the Future, nos dice, el paradigma es la manera básica de percibir, pensar, valorar y hacer cosas asociadas con una visión particular de la realidad. Y Marilyn Ferguson, en The Aquarian Conspiracy, nos dice, es el paradigma un marco de pensamiento, un esquema para entender y explicar ciertos aspectos de la realidad. Ciertos aspectos que quizá no son percibidos directamente por todos, pero que un grupo social, una persona, alguien, le dio una explicación. Y como no había otra explicación, todos asumieron que esa explicación era la válida. Y se sentó el paradigma. Joel Berker, en Discovering the Future, The Business of Paradigm, dice,
un conjunto de reglas que definen límites y establecen lo debido para tener éxito dentro de estos límites. Conjunto de reglas, ¿no es cierto? Espacios conductuales que van a establecer un tipo de conducta en los seres humanos y que los seres humanos asumen que deben desarrollar sus actividades dentro de ese espacio limitado. ¿Qué cosa es entonces el paradigma? Dentro de una perspectiva ya más genérica en base a estas definiciones previas. Los seres humanos poseemos muchos paradigmas y estos paradigmas tienen reglas, pero estas reglas dentro de lo que es la amplitud y la sencillez del paradigma son pocas reglas. Pero nosotros como seres humanos, cuando no tenemos respuestas tangibles, cuando no tenemos respuestas objetivas, nos aferramos, ¿no es cierto?, a esas tendencias, a esas pocas reglas y actuamos en función a ellas. ¿Son buenos o malos los paradigmas? Nosotros podemos decir que pueden ser buenos en algunos casos, ya lo hemos dicho al inicio, pero también pueden ser negativos en otros casos. Pero una vez que se incorpora el paradigma, nos va a ayudar a resolver problemas, nos da respuestas a priori. Ya ahorramos ese tiempo en analizar el caso, analizar el fenómeno, buscar una respuesta, ya nos da una respuesta a priori y nos ahorra tiempo en muchos casos. Nos da cierto nivel de confort en la toma de decisiones, cierto nivel de confort en la gestión de las empresas, cierto nivel de confort en operar las actividades o las operaciones de la empresa. Entonces, como tenemos ese confort, lo asumimos y lo aceptamos. Y cada vez que se nos presenta nuevamente un fenómeno similar, nosotros ya tenemos una respuesta no a priori. Y se nos hace la vida más fácil. Si las situaciones van a ser similares, entonces el paradigma nos va a ahorrar ¿no? un tiempo enorme, ¿no? porque tenemos situaciones similares. Bien, y vamos a tomar decisiones inmediatas. Pero si las situaciones del entorno, básicamente, cambian, el paradigma en cierta medida se inutiliza. El paradigma ya no tiene el mismo efecto y ahí es cuando debemos cambiar de paradigma en lo positivo. Bien, los paradigmas entonces, según estos criterios que son generales obviamente, no podemos considerarlos ni buenos ni malos. Va a ser esta categoría, esta calificación de acuerdo a las circunstancias. Por una parte, nos van a permitir operar con éxito en el ámbito delimitado por el paradigma, dentro de esas reglas, dentro de esas políticas, digamos así, y por otra parte, simplemente no permiten ver posibilidades diferentes a las contenidas en el mismo paradigma. En consecuencia, si nosotros queremos estar inmersos y actuar exitosamente en una sociedad como la actual, con sus exigencias, con sus retos, pero también con sus oportunidades, nosotros debemos innovar. Y cuando nosotros vamos a innovar o queremos innovar o nos exige el mundo global innovar, tenemos que desprendernos de muchos paradigmas. Y eso, digamos que es lo más fácil, pero a la vez es lo más difícil. Es lo más fácil porque nos facilita el tema, el paradigma, pero es lo más difícil porque el cambiar un paradigma por otro no es una cuestión simple. Muchas veces tienen que pasar situaciones críticas en la empresa para que nosotros nos demos cuenta que hemos estado gestionando y viviendo empresarialmente dentro de un paradigma y que nos impedía poder seguir avanzando y seguir creciendo para poder después desarrollar. Nos decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Y este preconcepto en la visión de Albert Einstein es precisamente un paradigma. Para lograr resultados diferentes, entonces, es necesario desafiar estos paradigmas y tender, trabajar, propiciar el cambio de paradigma. En consecuencia, un cambio de paradigma, un cambio en las reglas, ¿no? que ya nos estorban, que ya nos molestan, significa el primer paso, la primera decisión hacia el cambio organizacional. Hemos visto algunos paradigmas en el transcurso de nuestra breve conversación y vamos a conversar sobre otros de tipo general, como por ejemplo
el surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial de Japón, como una superpotencia económica, pero que después nuevamente decae, ¿no? Y nosotros seguimos pensando que Japón sigue siendo el ejemplo mundial cuando últimamente ya no lo es. Bien, por ejemplo, cae la Unión Soviética y nosotros decimos o esperábamos que hubiera una guerra cruenta entre Oriente y Occidente para que recién caiga la Unión Soviética. Pero a través del glasnost, de la perestroika, el mismo Estado soviético asume el cambio. Y todo ese paradigma que nosotros teníamos de la guerra nuclear, ¿no es cierto?, del fin del mundo, y que no había otra forma de ver la realidad en ese conflicto, en la Guerra Fría, simplemente se ve absolutamente desarticulado, cambiado por una actitud que nace en la misma Unión Soviética. Bien, hablábamos en África del Sur, en Sudáfrica, por ejemplo, el apartheid, ¿no es cierto? Esta, digamos, política práctica, ¿no?, racista, ¿no?, segregacionista, de quienes eran dueños de ese territorio, ¿no?, que es, digamos, la etnia negra del África, que ellos son los dueños de ese territorio. Los africanos normalmente son de África, ¿no es cierto? Entonces, eran de ellos. Pero un enclave inglés se ubica en Sudáfrica y comienza, ¿no es cierto?, esta política nefasta del apartheid, ¿no? Todos pensaban que el apartheid nunca iba a poder tener una solución, no era viable tener una solución, sino a partir de una guerra. En todo caso, algunos de las dos partes tenían que abandonar el espacio, fundamentalmente las etnias más débiles, ¿no?, como eran las etnias propias de ese espacio del sur del África, pero al final no, digamos, en un espíritu conciliador, ¿no es cierto?, se llega a un acuerdo social y entonces no hay matanzas, no hay genocidio, no hay nada, que era lo que se esperaba dentro de nuestro paradigma, ¿verdad? En el ámbito de nuestro, digamos, razón de ser profesional, por lo menos parcial, ¿no?, en algún caso, el mío en particular, en el ámbito universitario, se decía que el título universitario garantizaba un nivel social, una posición social diferenciada en el ámbito, digamos, geográfico, por decir algo, ¿no?, en la sociedad. Pero vemos que ahora ese paradigma ya no tiene mayor vigencia, porque un título universitario ya no garantiza, ¿no es cierto?, una diferenciación. Hay muchas universidades en el Perú, la competencia cada vez profesional se hace cada vez más intensa, hay diversas actitudes, no de las universidades, sino del mismo estudiante y del mismo profesional, ¿no? Algunos profesionales quieren ser destacados y entonces trabajan y hacen todo lo posible por ser profesionales sobresalientes, porque eso es una individualidad, y otros no, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros que el título universitario ya no garantiza un cambio de estatus, ¿no es cierto? Ya no lo garantiza de ninguna manera. Hace algunas décadas, ¿no?, sí, había ese paradigma, ¿no es cierto? Nosotros teníamos esa idea. El paradigma de la computación para todos. Nosotros hace algunos años decíamos la computación es elitista, no todos pueden tener una computadora, y pensábamos que eso siempre iba a pasar, ¿no?, que siempre iba a haber esa restricción porque la computadora era muy cara. Vemos ahora que la computadora se ha masificado. Tenemos laptops y las tablets, que son sistemas también que tienen más o menos las mismas funcionalidades, o las computadoras, las PCs comunes y corrientes, que están a precios bastante bajos, ¿no es cierto? Y al margen de bajos hay una alta disponibilidad, hay créditos, hay muchas formas de que la gente, independientemente de la gran capacidad o poca capacidad adquisitiva que tenga, puede disponer, ¿no?, de un computador. Bien, entonces eso rompe ese paradigma, ¿no es cierto?, de la computación como algo exclusivo a la computación para todos. Bien, en un cambio, en el paradigma normalmente no nace, ¿no es cierto?, en el interior del espacio social, en el interior de la empresa, porque hemos dicho
nos acostumbramos al paradigma, convivimos con el paradigma y prácticamente no lo identificamos ya. Nos da en algunas medidas, como hemos conversado, niveles de confort, niveles de comodidad. Y entonces no lo advertimos, ya no nos interesa. Esa es la característica del paradigma. Quien ingresa a una organización sí se da cuenta del paradigma y es el que puede cambiar, ¿no es cierto?, el paradigma, antes de que lo asuma como propio y se incorpore al sistema. El graduado reciente, por ejemplo, el científico que se traslada de un área a otra, son aquellos que podrían cambiar paradigmas, porque vienen con mentalidad diferente, vienen con una serie de conceptos teóricos que están buscándolo poner en práctica, y entonces van a ser los que en primer lugar identifiquen el paradigma, vean, lo califiquen, vean si es útil o no es útil, y entonces traten de cambiarlo si es que no es útil, o traten de mejorarlo, de internalizarlo más si es posible, si es que es útil. Si lo hubiera pensado, diría alguien, no lo habría hecho. La literatura está llena de ejemplos que dicen que esto no se puede hacer. Y esto es, digamos así, retórica común, ¿no es cierto? Si lo hubiera pensado, no lo habría hecho. Vale decir, hay gente que, por ejemplo, quiere hacer un negocio y no toma la iniciativa. No toma la iniciativa, pasa el tiempo, porque está dentro de ese paradigma de que puede fracasar. Y de repente en una de esas se anima, ¿no? Rompe el paradigma, invierte, corre el riesgo y de repente tiene unos resultados increíbles, ¿cierto? Pero tuvo que romper el paradigma, ¿bien? Spencer Silver, el inventor de los adhesivos usados en los POSIT de 3M, tuvo que decidir después de muchísimo tiempo, ¿no?, invertir en este tema de los autoadhesivos. Él decía, ¿qué interés va a tener para alguien, ¿no?, un papelito, ¿no es cierto?, de color, y antes era solamente blanco, ¿no?, un papelito para tomar notas? ¿Qué negocio podría ser ese? Pero rompió el paradigma de la libreta, rompió el paradigma digamos, de los blogs de notas, y se convirtió el POSIT, ¿no es cierto?, en un elemento imprescindible en muchas oficinas. Un POSIT se pega en la pared, se pega en el monitor, no daña nada, no, ese pegamento es especial, nos avisa a través de diversos colores que vamos a tener algo acá, una cita, una reunión, un dato, ¿no? El POSIT se convirtió en algo fundamental y dejó de lado el paradigma del blog, el paradigma del cuaderno, ¿no?, para los datos específicos. El cuaderno está cerrado muchas veces, el POSIT está ahí, ¿no?, expuesto, listo para darnos una información, y es algo tan elemental, pero sumamente útil. Se tuvo que quebrar un paradigma que no aceptaba papelitos sueltos, por ejemplo, ¿no?, y que no aceptaba que, por ejemplo, algo pudiera pegarse. No se podía pegar porque el pegamento malogra la superficie, pero el POSIT no malogra ninguna superficie. Entonces, es un elemento revolucionario a pesar de su extrema sencillez. ¿Cuáles son los objetivos que hemos perseguido y que seguimos persiguiendo, porque todavía no acaba la semana, ¿no?, en esta unidad? Cuestionar a partir de la filosofía, describir las características de la teoría del conocimiento, explicar el momento epistemológico de la investigación y examinar el ámbito de los paradigmas. No olviden, hay que preparar y entregar la actividad número 1 y sustentarla, ¿no?, en las fechas previstas. Muchísimas gracias por su atención. Realmente no se mueve nada y nosotros asumimos que se está moviendo. Bien, ese es un paradigma porque estamos asumiendo como cierto algo que lo hemos visto muchas veces que es estático, pero que aparentemente nos hace ver una figura que no es real. Thomas Kuhn es uno de los estudiosos más importantes del siglo XX, del siglo que pasó, pero que sus conocimientos siguen siendo aplicables, que nos desarrolla muchos conceptos sobre lo que es paradigma y que vamos a ver en este tema de la filosofía y la ciencia. Tenemos los siguientes contenidos. La filosofía, en primer lugar, la teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia, la epistemología y los paradigmas. Estos paradigmas que tanto frenan a las instituciones, a las organizaciones y que también a veces se convierten en puertas de oportunidad que el buen directivo, que el buen líder puede
analizar, antes identificar y tratar de gestionar a efectos de lograr con mayores minutos siguientes. Un poco antes, Peter Drucker, el propulsor, digamos así, del enfoque, porque no es una escuela, es un enfoque, el enfoque neoclásico de la administración, ya nos había definido qué cosa es paradigma y cómo Peter Drucker nos define paradigma. Nos define como una asunción que los tomadores de decisiones en las organizaciones asumen. Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad a las Peruanas. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso Filosofía de la Administración del doctorado en Administración del Sistema a Distancia de nuestra universidad. El día de hoy nosotros vamos, en este curso de primer ciclo doctoral, vamos a desarrollar el tema la filosofía de la ciencia y dentro de ciencia las metas que se ha propuesto él y la organización. Vamos a tratar entonces el día de hoy en esta, digamos, exposición breve, porque así lo exige el formato de nuestro sistema, el tema los paradigmas. Y vemos acá, ¿no es cierto?, una figura en la cual nosotros identificamos al paradigma, o lo representamos más precisamente. Vemos ahí que algo se mueve, pero